Qué bueno es estar con Dios, con la familia y ahora con la familia en Cristo. Les hemos extrañado mucho, extrañamos esos tiempos en que como miembros nos juntamos como un solo cuerpo para conectarnos con la cabeza que es Jesucristo y adorarle y recibir su gran mensaje de vida, de poder, para beneficio de nuestras vidas. En este tiempo, que ha sido un tiempo difícil, debemos preguntarnos y debemos estar seguros de qué voz escuchar. Más aún cuando estamos pasando tiempos de crisis. Hemos escuchado muchas voces, pero la única voz que debemos escuchar es la voz de Dios. Por eso este mensaje lo he titulado Escuchando la voz de Dios y hablando también su palabra. En este tiempo que estamos pasando la crisis sanitaria, hay una tendencia humana generalizada de estar pendiente de las noticias nacionales e internacionales, interesados en saber lo que está sucediendo en el país, nuestra provincia, nuestro sector, lo que dicen los médicos, científicos, psicólogos, autoridades y público en general. Más aún cuando entran a las redes sociales donde reciben cantidad de información, comentarios y opiniones que no saben cómo manejar y lo único que genera es intranquilidad. Yo me pregunto, de igual manera, ¿nos hemos puesto a pensar qué es lo que Dios dice en medio de todo esto? Creo que es el tiempo de dejar de escuchar tantas voces y escuchar principalmente la voz de Dios, ya que como conocemos, el éxito o el fracaso en nuestra vida está determinada por la voz que decidimos oír, creer y obedecer. El escuchar las voces de tantas personas, y especialmente la voz del enemigo, lo único que trae es confusión, zozobra, temor, intimidación. Y esa es precisamente la estrategia del enemigo, porque a través de esto busca paralizar y frustrar, y quien está así piensa que no puede lograr nada. Pero cuando decidimos escuchar la voz de nuestro Padre Dios, trae paz y dirección, y sabemos lo que tenemos que hacer porque somos guiados por Él, y todo nos va a salir bien. Y esta confianza está sustentada en nuestra fe en Dios, que debe constituirse en nuestro estilo de vida. Cuando veo esta situación mundial y la condición en la que se encuentra el mundo, recuerdo lo que registra la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el primer capítulo. Dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, había un caos, y en medio de ese caos Dios empieza a obrar, a intervenir, y Dios habla, y todo cambia, todo se ordena, y todo se hace bueno, porque para Dios nada es imposible, y porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Asimismo, debemos confiar en medio de esta crisis y este caos, pedir que intervenga Dios en nuestro país, para que todo cambie para bien, termine con esta pandemia y tengamos una nueva condición de vida. La crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Como hijos de Dios, debemos aprender a vivir como nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. Él es nuestro modelo y nos enseña cómo debemos vivir. En Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Por tanto, una de las razones por las que tuvo éxito en su ministerio el Señor Jesucristo es que hacía todo lo que veía hacer a su Padre. Y en Juan 12:49-50 nos dice también: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Por tanto,
También decía todo lo que oía del Padre, porque tenía una perfecta unidad con Él y sabía escuchar su voz. De otra parte, Dios nos dice al final del versículo 7 de Marcos 9, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios quería que aprendamos a escuchar a su Hijo, porque es como su propia voz, y seguirle como nos dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que tenemos esta seguridad de saber que estamos dirigidos por Él en las manos de nuestro Redentor y Salvador, y no pereceremos. Me sorprende tanto que aún los muertos escuchan la voz de Dios. Y este es el caso de Lázaro, que estando muerto, al escuchar la voz de Jesucristo resucitó. Pues en su palabra hay una respuesta para cada situación, porque ella es espíritu y es vida. Meditemos qué es lo que va a acontecer cuando oímos la voz de Dios. Esto está escrito en Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí nos está diciendo claramente que si escuchamos atentamente la voz de Dios para poner por obra, vamos a vivir en bendición y no vamos a ir tras la bendición, sino que ésta nos va a alcanzar. Es decir, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, si solo escuchamos su voz, en vez de oír tantas voces, vamos a contar con sus bendiciones. Y también, como está escrito, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En muchas ocasiones hemos dicho que cuando venimos al Señor no es que se acaban los problemas, las dificultades, pues está escrito que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas vamos a salir bien librados. Y de esta crisis también saldremos de la mano del que todo lo puede porque nos ama. Nuestra fe y esperanza debe estar solamente en Dios. Por último, debemos hablar y actuar como Él, como ya mencionamos. Pero tantas veces en nuestra vida cotidiana, a pesar de que sabemos la palabra de memoria, no hablamos correctamente. Por ejemplo, en esta crisis que estamos viviendo, ¿qué sale de nuestra boca? Palabras negativas, de derrota, de fracaso, muerte, imposibilidades. Entonces eso vamos a tener, como dice el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Sabemos que hay fruto de lo que hablamos. Por eso dice Proverbios 18, 20 al 21. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Entonces, si hablamos como Dios lo hizo en el principio, vamos a ver el efecto de las palabras, el llamar a las cosas que no son como si fueran. Crea lo que proclamo, pero debe ser bueno y lo mejor. Como todos advierten, ya estamos también entrando en una crisis económica. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hacer? Es el tiempo de creer en su palabra y sus promesas. En el Salmo 37, versículos 18 y 19 dice: El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Si Él lo ha dicho, lo cumplirá. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. También Él nos ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él estará con nosotros aún en los valles de sombras de muerte. Más aún sabemos los planes que tiene Dios, planes de bien y no de calamidad. También debemos tener presente que Él no ha perdido el control. Frente a cualquier gigante, Él es más grande. En conclusión, para ver días diferentes,
Y si queremos escuchar algo nuevo, debemos permanecer confiados en que nuestro Padre actuará a nuestro favor y aprender a escuchar solamente la voz de Dios, creer en su palabra y obedecer, porque Él es bueno y quiere lo mejor para sus hijos. También debo hablar su palabra, entonces vamos a tener resultados. Esto es victoria y éxito. Estemos seguros que vamos a terminar de pie, pero para eso hemos tenido que primeramente humillar y doblar nuestras rodillas. Por eso vamos a orar por nuestra nación, creyendo lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si viene el mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Por eso ahora te clamamos y te pedimos primeramente perdón por todos los pecados de todas las personas que vivimos en este país. Perdón por no obedecerte, por no hacer tu voluntad, por no vivir con fe. Ten misericordia de nosotros. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Y así también como cada mañana son nuevas tus misericordias, venimos y ponemos en tus manos nuestra nación. Solo tú puedes sanar nuestra tierra. Cambia esta situación, porque nada es imposible para ti, porque tú tienes el poder para hacerlo. Una sola palabra tuya es suficiente para que esta pandemia y crisis termine. Envía tu palabra de sanidad y restauración y vengan nuevos tiempos de paz y bienestar a nuestro amado Ecuador. Si usted recibió este mensaje, le animo a que tome la mejor decisión de su vida. Esto es que reciba a Cristo en su corazón, con lo cual no se produce un cambio de religión, sino un cambio de vida. Yo le voy a guiar en esta pequeña pero profunda oración. Puede repetir después de mí. Señor Jesús, no te conozco. Quiero conocerte. Y aún quiero que vengas y vivas en mi corazón. Padre Dios, tú conoces mi vida. Nada te es oculto. Tú sabes que soy un pecador, pero estoy arrepentido de toda mi vida pasada, del mal que me he hecho yo mismo, del mal que hice a los demás, de lo malo que hice delante de ti. Te pido perdón y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque tú entregaste la vida por mí, pero también resucitaste y ahora estás vivo y vives en mi corazón desde hoy para siempre, en el nombre de Cristo Jesús.